Vida y obra de Alexandre Mack. Del pequeño grupo religioso que se llamaban a sí mismos Nuevo Bautistas, Alexandre Mack, 1679 a 1735, él merece honores. La Church of the Brethren, así como grupos que de ella salieron y están en Asia, África, América del Sur, tienen sus orígenes en Alexander Mack. El bautismo de 8 personas en el río Eder en Schwarzenau en agosto de 1708 fue el estallido para este movimiento. Mack nació en 1679 en el pueblo agrícola de Schriesheim, a poca distancia de Heidelberg, en Alemania. Sus antepasados habían sido líderes políticos y religiosos de la aldea desde 1560. Su padre fue 2 veces alcalde de Schriesheim y bien sucedido propietario de molino. Alexander quería ir a la Universidad de Heidelberg, pero la muerte de un hermano mayor lo convirtió en un heredero del molino, interrumpiendo sus aspiraciones educativas. Schriesheim sufrió ocupaciones por ejércitos alemanes y franceses. 3 veces la familia Mack tuvo que huir. Mack se desilusionó con la guerra y los estados guerreros y con la participación de cristianos en ambos lados del conflicto. Durante un tiempo de relativa paz, en 1701, Mack y Anna Margaret Kling se casaron en la iglesia del pueblo. Su boda unió a 2 familias prestigiosas de Schriesheim. 10 meses después nació su primer hijo, y el segundo en 1703, y fue bautizado por el pastor de la iglesia reformada, siendo este el último indicio de la relación de Mack con la iglesia institucional. Mack tenía la educación primaria, era ávido lector de la Biblia y de joven se sintió cada vez más descontento con la iglesia reformada local. Cuestionó la esterilidad de los sermones con temas académicos y teológicos de poco interés para él. También estaba desilusionado por la inmoralidad de algunos clérigos y la falta de integridad de muchos laicos. Como muchos cristianos en otras congregaciones, participó del pietismo. Él creía en los principios básicos del cristianismo, tal como el credo de los apóstoles. Junto con otros pietistas también creía firmemente en lo que sigue. El bautismo de creyentes adultos es válido, el bautismo infantil no lo es. El Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús es más relevante para la vida ética y espiritual que el Antiguo Testamento. Y acá ya hablamos de cómo hay pietistas y anabautistas que creen que el Nuevo Testamento, especialmente las palabras de Jesús, estos sí son palabra de Dios. Las otras informaciones sí se armonizan con lo que los evangelios dicen, sí pueden ser consideradas palabra de Dios. No debe haber fuerza o imposición en la religión. Cristianos no deben ir a la guerra. Cristianos no deben acudir a la ley, prestar juramento ni convertirse en funcionario del gobierno. La esencia de la vida cristiana es el discipulado, obedecer a Jesús aunque haya persecución. Autoridades seculares no deben intervenir en asuntos religiosos, en cuestiones de conciencia. Hay que obedecer a Dios antes que al hombre. La congregación cristiana no debe tolerar la inmoralidad. La congregación cristiana no debe tolerar la inmoralidad. El banimiento, que es el ostracismo social, debe usarse contra cualquiera que, habiendo sido bautizado, caiga en pecado.
Se debe seguir el patrón de reconciliación que se da en Mateo 18. Si el ofensor no se arrepiente, esa persona será excomulgada. Se asume la responsabilidad individual y la libertad de voluntad, no la elección ni la predestinación. La ordenación de ministros es por la congregación, no por el Estado o por una jerarquía eclesiástica. La congregación de Schwarzenau creció convirtiéndose en un grupo fuerte y cohesionado. Mack dirigió al grupo a través de las primeras controversias y les ayudó a establecer un estilo de vida dentro de su estructura, oportunidad de crecimiento y renovación continuos. Fue una comunión sencilla y comunitaria. Aunque el bautismo los distinguió de otros grupos religiosos, su fiesta de amor fue igualmente distintiva. La casa de Mack tenía una habitación grande que se usaba para el servicio vespertino. Comenzaba con el autoexamen, la oración y el canto de himnos. Los hombres se sentaban alrededor de una mesa y las mujeres alrededor de otra. Solo se permitió participar a los cristianos que habían sido bautizados por inmersión, aquellos que se habían separado del cuerpo de Satanás, del mundo, de toda injusticia y de todas las sectas y religiones falsas. Se leía Juan 13 cuando Jesús lavó los pies a los discípulos. Al final de la lectura, cada hombre por su turno se ceñía con una toalla y se arrodillaba para lavarle los pies a otro, y luego se lavaban los pies como símbolo de verdadera humildad y limpieza espiritual. Las hermanas hacían lo mismo. Después de una oración de bendición, el grupo comía en silencio algo sencillo hecho de pan, caldo y carne, sintiendo un espíritu de unidad contra las fuerzas del mal que tan a menudo habían azotado sus vidas. Después de leer el relato del juicio y la crucifixión de Jesús, se tomaba el pan sin levadura en las manos y lo bendecía dando un trozo al que estaba junto a él. Cada participante hacía lo mismo. Se usaba una copa común para el vino. Se cantaba un himno, después del cual los comungantes salían silenciosamente a la noche. Durante los siguientes años, Mack se convirtió en evangelista de los nuevos bautistas, visitando grupos pietistas en varios lugares, usando sus considerables habilidades persuasivas. Sus esfuerzos dieron fruto. 3 veces viajó al área de Marienborn para realizar bautismos que eran ilegales en este entonces. Ahí se estableció una congregación fuerte, pero en 1715 la mayoría tuvo que huir debido a las amenazas de persecución. Algunos fueron a Schwarzenau, pero la mayoría fue a Krefeld, donde se formó la tercera congregación en Europa. En unos pocos años, una congregación de unos 200 estaba en Schwarzenau. La hija del gobernante Conde R. los describió como personas tranquilas que dedican su tiempo al estudio de la Biblia y a la oración y a las obras de bondad y caridad. El propio Conde R. los llamó de inofensivos por puro deseo de llevar una vida agradable a Dios. En 1719, una gran parte de la congregación de Krefeld emigró a Pensilvania en busca de oportunidades económicas y libertad religiosa. La mayoría que se fue se estableció en Germantown, cerca de Filadelfia. En Schwarzenau la amenaza de persecución se estaba más fuerte y, en 1720, la congregación de 200 personas decidió encontrar un refugio de libertad religiosa en la pequeña aldea de Surwisterveen en Holanda del Norte, donde tenían trabajo disponible en los campos. La congregación menonita de este pueblo les dio la bienvenida y les ayudó a ubicarse.
En septiembre de 1720, una doble tragedia golpeó a Mac y su comunidad de fe. Su amada esposa murió inesperadamente. Su tranquila fuerza y fortaleza habían sido un gran apoyo para Mac a lo largo de los años, y su muerte fue para él un duro golpe. Esta pérdida se vio aún más agravada poco después por la muerte de su hija de 6 años, Cristina. El trabajo se agotaba y la congregación sintió que el camino que podían tomar era seguir al Nuevo Mundo. En 1729, con la ayuda de los menonitas, Mackey llevó unos 100 a Rotterdam, donde navegaron a Filadelfia. Los nuevos bautistas restantes en Europa se unieron a los menonitas, regresaron a las iglesias estatales o se retiraron de la religión organizada. La congregación de Germantown, que había sido establecida por el grupo de Krefeld con Becker como su ministro, recibió con entusiasmo a Mackey y a los nuevos inmigrantes. Peter Becker y la congregación aceptaron fácilmente a Mackey como el nuevo ministro de la congregación. Vea, este Krefeld era un tipo muy especial. Él había sido el que hizo la primera migración y ahora ya era el pastor de Germantown, pero llega a Mackey y él dijo, no, asuma usted el pastorado. Mackey trabajó por la reconciliación con Basil, pero fue en vano. Basil tenía respeto por Mack, pero mientras Mack estuvo vivo, él se abstuvo de atacar a las congregaciones bautistas alemanas o de buscar hacer prosélitos. En 1732, Basil fundó su propio grupo religioso en Efrata, enfatizando el celibato y la observancia del séptimo día. Mack pudo regocijarse con el crecimiento de las diversas congregaciones, pero el problema de la deserción de Basil socavó su salud. El tipo, ¿qué pastor era este Mack? Hizo de todo para traer Basil de vuelta. No lo logró. Y se puso tan mal con esto que esto le afectó la salud. El 19 de abril de 1735, para pesar de sus hermanos y hermanas en la fe, Alexander Mack murió en su casa en Germantown. Antes de su muerte, había dicho a sus hijos, cuando me haya ido, no marquen mi tumba. O tal vez en algún momento quieran erigir un monumento. Los hijos de Mack estaban angustiados y protestaron. Por fin Mack accedió a permitirles marcar su tumba con una pequeña losa que usted la tiene ahí en la figura. Mack fue enterrado en un cementerio comunitario que luego fue abandonado. En 1894 sus restos fueron trasladados al cementerio en la parte trasera de la iglesia madre en Germantown, donde también están enterrados 6 generaciones de sus descendientes. Alexander Mack fue un hombre humilde. Formó el regalo más precioso que pudo legar a su progenie espiritual. Una vida de discipulado comprometido con Cristo, con la voluntad de ser guiado por el Espíritu a nuevos entendimientos de la verdad y nuevas expresiones de fe. En sus últimos días, Mack debe haber reflexionado sobre los drásticos cambios que habían ocurrido en su propia vida. De joven, había hecho un pacto de buena conciencia con Dios. Durante su vida había contado el costo muchas veces. Había peleado una buena batalla y se había mantenido fiel a su visión trascendente de una comunidad centrada en Cristo. Nosotros, sus herederos, nos complace honrarlo. No tanto nombrando bibliotecas, campamentos o iglesias con su nombre, sino repitiendo, emulando su espíritu de amor y no de odio, de paz y no de conflicto, de bondad y perdón, no de venganza, del discipulado incondicional de Jesús Cristo.
Lo honramos por su victoria de la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el Estado, y por usar formas pacíficas no violentas para resolver conflictos. Finalmente lo honramos por su disposición a calcular el costo y pagar el precio del compromiso, un precio que nos dio la herencia que disfrutamos. Él compuso algo que se quedó muy famoso, que se llama Calculando el Costo. Calculando el costo. El discipulado tiene un costo. Cuando nosotros decimos que queremos seguir a Cristo, hay un costo. El costo de negarse a sí mismo. El costo de poner el reino de Dios sobre todas las cosas. El costo de poner la prioridad en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Esto fue lo que Él hizo. Esto es el ejemplo que dejó. Y esto es lo que retamos ustedes a hacer. Que Dios los bendiga. Amén.